Mira, la intención. Me quedo allá. Aclama al Señor tierra entera, toquen en honor de su nombre, canten himnos a su gloria, aleluya. Celebramos esta Eucaristía por todas nuestras intenciones, las intenciones del Papa y de la Iglesia, las intenciones de todos los que se confían en nuestras oraciones. Oramos por el eterno descanso de las almas benditas del purgatorio. Encomendamos en acción de gracias a Laura Severiche y a Rosina Paternina en el día de su cumpleaños. Oramos por el eterno descanso de Mercedes Álvarez, por la sanación de Jesús Daniel, por Jazmín Adriana Vuelvas. Oramos también para que el Señor mueva los corazones de quienes depende la apertura de nuestros templos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida que resucitó a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos vosotros. Y con su espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que destruiste el pecado y la muerte con tu resurrección, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que renovaste la creación entera con tu resurrección, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que das la alegría a los vivos y la vida a los muertos con tu resurrección, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Que tu pueblo, oh Dios, se regocije siempre al verse renovado y rejuvenecido, y que por la gloria en que nos has restaurado, al gozarnos ahora de ser hijos tuyos, aguardemos con esperanza confiada el día de nuestra resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, Pedro, de pie con los 11, pidió atención y les dirigió la palabra. Judíos y vecinos todos de Jerusalén, escuchad mis palabras y enteraos bien de lo que pasa. Escuchadme, israelitas. Os hablo de Jesús Nazareno, el hombre que Dios acreditó ante vosotros, realizando por su medio los milagros, signos y prodigios que conocéis. Conforme al designio previsto y sancionado por Dios, os lo entregaron, y vosotros, por mano de paganos, lo matasteis en una cruz.
Pero Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte. No era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio, pues David dice, refiriéndose a él: tengo siempre presente al Señor, con él a mi derecha no vacilaré. Por eso se me alegra el corazón, exulta mi lengua, y mi carne descansa esperanzada, porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia. Hermanos, permitidme hablaros con franqueza. El patriarca David murió y lo enterraron, y conservamos su sepulcro hasta el día de hoy. Pero era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento sentar en su trono a un descendiente suyo. Cuando dijo que no lo entregaría a la muerte y que su carne no conocería la corrupción, hablaba previendo la resurrección del Mesías. Pues bien, Dios resucitó a este Jesús y todos nosotros somos testigos. Ahora, exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo que estaba prometido y lo ha derramado. Esto es lo que estáis viendo y oyendo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi bien. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no vacilaré. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas y mi carne descansa serena. Porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, si llamáis Padre al que juzga a cada uno según sus obras sin parcialidad, tomad en serio vuestro proceder en esta vida. Ya sabéis con que os rescataron de ese proceder inútil recibido de vuestros padres, no con bienes efímeros, con oro o con plata, sino a precio de la sangre de Cristo, el Cordero sin mancha ni defecto, previsto
antes de la creación del mundo y manifestado al final de los tiempos por nuestro bien. Por Cristo vosotros creéis en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria. Y así habéis puesto en Dios vuestra fe y vuestra esperanza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor resucitó, cantemos con alegría. Demos gracias al Señor, aleluya. Demos gracias al Señor, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Dos discípulos de Jesús iban andando aquel mismo día, el primero de la semana, a una aldea llamada Emaús, distante unas 2 leguas de Jerusalén. Iban comentando todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron preocupados y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, les replicó: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días? Él les preguntó: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él fuera el futuro liberador de Israel. Y ya ves, hace 2 días que sucedió esto. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues fueron muy de mañana al sepulcro, no encontraron su cuerpo e incluso vinieron diciendo que habían visto una aparición de ángeles que les habían dicho que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces les dijo: qué necios y torpes sois para creer lo que anunciaron los profetas. No era necesario que el Mesías padeciera esto para entrar en su gloria. Y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó lo que se refería a él en toda la Escritura. Ya cerca de la aldea donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le apremiaron diciendo: quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Ellos comentaron: no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Y levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén, donde estaban reunidos los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos comentaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Según el diccionario, el verbo reconocer significa distinguir o identificar a una persona o a una cosa entre varias por una serie de características que le son propias y que no tiene ninguna persona ni ninguna otra cosa. De reconocer es sinónimo el verbo distinguir, que significa identificar en medio de tantas cosas a una persona o a una cosa por una serie de características propias. El verbo reconocer, a mi modo de ver, supone dos verbos con la misma afinidad gramatical. Si se reconoce es porque se conoce y por lo tanto lo primero es conocer. En el conocimiento se asimilan esas características propias. El conocer, en el caso del Evangelio, lleva a un desconocer, porque como dice la palabra, mientras iban de camino, Él se les presentó y no lo reconocían porque sus ojos estaban llenos de oscuridad. Desconocieron y después los reconocieron. Los discípulos conocieron a Jesús en vida, en su vida pública, pero hubo un evento que es el acontecimiento de su muerte que no han entendido, que les oscurece el entendimiento, de modo que cuando se les vuelve a aparecer resucitado, no lo reconocen. Pero dice el versículo 35, el último verso del Evangelio de hoy, que ellos lo reconocieron, contaron todo lo que les había pasado por el camino y cómo lo reconocieron al partir el pan. Si el verbo reconocer significa distinguir e identificar a una persona o una cosa entre varias por una serie de características que le son propias y únicas y que nada más tiene, dice este verso 35, que a Jesús se le reconoció en el partir el pan. Y el partir el pan nos habla de dos cosas. Nos habla de la vida entregada y nos habla de la fracción del pan en la Eucaristía. O sea que nos habla de la cruz y que nos habla de la Eucaristía. Los dos momentos o cosas, por decirlo así entre comillas, donde Jesús se da a conocer. ¿Dónde conocemos a Jesús? En la cruz sabemos quién es Él. En vida, cuando Jesús hacía milagros, le decía a sus discípulos que no dijeran nada. En la conversión del agua en vino en Caná, le dice a la mujer, todavía no ha llegado mi hora. Aunque son evangelios distintos, los sinópticos, donde Jesús prohíbe a sus discípulos hablar, eso que llaman los que saben, el secreto mesiánico. Y le dice a la mujer que no ha llegado la hora, es que Jesús no se le reconoce ni por los milagros. A Jesús se le conoce por su entrega, porque milagros hacían muchos en tiempos de Jesús, como él dice, y exorcismo también había muchísimos. Pero lo propio, lo auténtico, lo idéntico, lo original de él son esas dos realidades. Cristo, el crucificado que se entrega, y además de eso, allí no solamente conocemos a Cristo, allí también conocemos al Padre. Hay una sabiduría en la cruz que nos permite conocer todo el universo de quién es el Padre. Le decía Jesús en estos días a Nicodemo, tanto amó Dios al mundo, y nos dice ese texto que
la cruz nos ha permitido conocer que Dios es amor. Y en segundo lugar, la Eucaristía. Y no porque la Eucaristía sea un símbolo que nos lleva a evocar algo que pasó, como hacen los no católicos, que para amañar a los que se han ido de protestantes, en sus iglesias se inventaron un rito que llaman la Santa Cena, en el cual comen pan y beben vino, y lo suelen hacer algunos los sábados en su culto de la noche. Pero eso es evocar una cena, ahí no hay Eucaristía, ese pan es solo pan y ese vino es vino. Le pueden pronunciar a eso todas las oraciones que quieran y no hay transformación sacramental. Entonces hablamos de cruz y hablamos de Cristo que es reconocido en la presencia sacramental. Y esa palabra me lleva a 2 del Evangelio de Juan, 1, Juan 13:35, y de la primera carta de Juan 3:16, que no son el mismo Evangelio, pero que sirve. La primera es la afirmación de Jesús en el Evangelio de Juan a sus discípulos, capítulo 13, después que ha lavado los pies, dice Jesús: en esto conocerán, otra vez reconocer, conocer. En estos conocerán, es decir, en esto los distinguirán. Y vuelvo a la definición del verbo. Si el verbo reconocer significa distinguir una cosa o una persona entre otras por una serie de características que le son propias, dice Jesús entonces en ese capítulo 13:35, que a sus discípulos entre todos los hombres y entre todos los hombres religiosos los distinguirá, o se descubrirá o los identificará que ellos son discípulos de Cristo. Conocer, es decir, distinguir, dice él, en que os amáis los unos a los otros. Y la otra es primera de Juan 3:16. Dice Juan: en esto conocemos el amor, en que Cristo se entregó por nosotros. Conocer, reconocer. Está diciendo eso, que a Cristo se le conoce en la entrega y a los suyos también. Si la entrega de Cristo es un signo del amor, la entrega le da un tinte a este amor, y es un amor muy especial. ¿Qué tipo de amor? Porque hoy a todo llaman amor. Aman hasta los perros que no son dignos de amor ni pueden corresponder. ¿Qué es este tipo de amor? Amor es como el de Jesús. Si Jesús dice: en esto consiste el amor, capítulo 13 de Juan, escena del lavado de los pies. Y lo que dice es, después del lavado de los pies, está diciendo que el amor se conoce, o conocen que son sus discípulos, en que ellos aman con esta particular manera de amar que Jesús ha inaugurado. ¿Y en qué consiste ese amor? El que ama se da y se entrega. Entrega su vida, toda su vida, la pone en pausa, o en segundo lugar por el bien de los demás. Se pone en segundo lugar por el bien de los demás. Y si toca, entrega la vida. Y Jesús lo dice en los evangelios, y no entrega la vida por el que ama, porque dice: ¿y cuál es el mérito? Y dice: en la capacidad de servir y dar la vida por el enemigo o por el que no puede corresponder. Porque lo que nosotros llamamos amor es ese sentimiento recíproco en el que pedimos 50% y que se llama 50-50, por eso se inventaron el cuento de la media naranja,
para decir que el amor es eso, que dado es correspondido. Y Jesús habla no solo de un amor no correspondido porque se le da al enemigo y al que no corresponde, sino un amor que está dispuesto a dar la vida. Entonces, redactemos la oración o la frase: en esto conocerán que son mis discípulos, en que ustedes aman de tal manera que están dispuestos a sacrificar su propia vida en vida, a sacrificar su propia vida en vida, a poner su vida en segundo lugar para poner de primero la vida de los demás, especialmente del enemigo y del que no puede corresponder, con 50-50, hasta dar la vida, si toca dar la vida por salvar la vida. Dice Jesús: en esto conocerán. Es decir, en esto dirán de ustedes: esos sí son discípulos de Cristo. Porque esos no son unos farsantes, habladores, rezanderos. Esos sí son discípulos. ¿Y en qué se les nota? Se les nota en que están dispuestos a dar la vida. Nadie va y les dice: ¿me podrías hacer el favor de dar la vida? Y nadie va y les dice: perdona por incomodarte, puedes dar la vida. Están dispuestos, sin que se lo pidan, a entregar la vida. Porque si a Jesús se le reconoce en que entrega la vida, si el amor de Dios se conoce en que han entregado a su propio Hijo, la autenticidad del discípulo se verifica en la propia entrega, en una total disponibilidad a morir como Jesús, y no a la brava, y no a las malas, sino encontrando en eso la profunda alegría. Esta es la identificación con Cristo. Todos nosotros no pasamos de ser sino gente religiosa, rezandera, con unos ritos, los ritos que aprendimos de antiguo y los ritos nuevos, de movimientos y de grupos, del movimiento de moda, de los movimientos de moda, llenos de camisetas, nombres, logos, himnos, cantos y todo eso. Y todo eso, relevante o irrelevante, tiene sentido, o le da sentido, o nos hace sentir falsantes, si no hay una disposición a entregar la vida y a dar la vida. Y por lo tanto, se me ocurre pensar aquí en este momento que cuando se está dispuesto a dar la vida, el discípulo ha superado el apego a la vida y por lo tanto se desentiende de las preocupaciones de la vida. Y por eso los eventos que suceden a su alrededor, que amenazan su estatus o su estilo de vida, no lo afectan ni lo ponen a sufrir. Oh, qué ansioso estoy porque mis seguridades se han afectado. Hoy estoy estresado, hoy estoy preocupado. Todas esas ansiedades, angustias, estrés y preocupación por las cosas de la vida revelan en lo profundo de que nosotros, y si esto le pasa a cristianos, revela que en lo profundo de nosotros nuestra preocupación no es dar la vida, porque toda esa angustia, ansiedad, depresión que da por las seguridades, por la comida, por el vestido, por el futuro, son signo de que en vez de estar dispuestos a dar la vida, estamos apegados a la vida y profundamente estresados por lo que se nos quita, se nos quitó y suponemos, creemos, imaginamos, nos aterroriza perder. Si se está dispuesto a dar la vida en todo momento, entonces la vida del creyente es una vida gozosa y feliz, porque como está dispuesto a perder lo más importante que es la vida, echa de menos o le importa menos importar cualquier otra cosa que represente la seguridad en la vida. Si a Cristo se le conoce en la entrega
y a los discípulos se conocen en la capacidad de entregarse. Vale la pena que tú y yo nos hagamos esta pregunta hoy a propósito de este evangelio. Quienes interactúan con nosotros y quienes nos ven, además de ver a gente que reza muy bonito y ora muy lindo, ven a gente que como Cristo estamos dispuestos a dar la vida. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allí he de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y el trabajo de los hombres, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos. Recibe, Señor, las ofrendas de tu iglesia rebosante de gozo, y así como nos prodigaste tanta alegría, concédenos igualmente el fruto de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es digno y justo. Es nuestro deber y salvación proclamar tu grandeza, Señor, en todo tiempo, pero principalmente en este tiempo glorioso, cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua. Porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros, y ante ti nos defiende con perenne intercesión. Inmolado no vuelve a morir, y aunque sacrificado está siempre vivo. Por eso el mundo entero desborda de alegría con esta abundante efusión de gozo pascual. Y también las virtudes del cielo y las potestades angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad.
Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Cristo se entregó por nosotros. Por tu cruz y tu resurrección nos has salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala. Acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, santos y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestra misericordia, siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los que fuimos invitados a la cena del Señor.
Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos. Te rogamos, Señor, que mires a tu pueblo con amor y así como te dignaste renovarlo con estos sacramentos de eternidad, concédele llegar a la incorruptible resurrección de la humanidad glorificada por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. Inclinemos la cabeza para recibir la bendición y a cada invocación decimos amén. Dios, que por la resurrección de su unigénito tuvo a bien dispensarles las gracias de la redención y de la adopción, con su bendición les conceda disfrutarlas. Amén. Que aquel de quien por la redención recibieron el don de la eterna libertad, les conceda bondadoso tener parte en la herencia eterna. Amén. Y pues por la fe en él, en el bautismo, ya tomaron parte en la resurrección, merezcan desde ahora por una vida santa ser admitidos en la patria celestial. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Os podéis ir en paz. Demos gracias al Señor.